lleva el tuyo ahí.
Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Les saluda Alondra Basaldúa. Soy la coordinadora de este taller gratuito que está iniciando el día de hoy de 8 a 9 de la noche. Somos un instituto educativo que brinda una formación integral en nuestros diplomados de calidad a profesionales de rubro educativo y psicológico en toda Latinoamérica. Actualmente nos pueden encontrar en nuestra misma página que es Latam, Capacitaciones Latam. Somos de 18K de seguidores. Ahí nosotros subimos lo que son los convenios que tenemos con las universidades, las graduaciones, cuando hay talleres también para que de esa manera puedan ingresar y todo lo mencionado. Esto es un testimonio de una de nuestras estudiantes que han culminado el tema del diplomado para que de esa manera ustedes puedan escuchar. De Piura y soy psicóloga de profesión. Yo me inscribí a este curso porque en realidad a mí se me hace bien difícil trabajar con niños, pero a lo largo de este curso he aprendido a ver, ¿no? El otro lado de la cara, ¿no? Que los niños son paciencia, son amor, ¿no? Y que no solamente me puedo enfocar en lo que es adulto, sino que también puedo ayudar desde mi profesión, trabajando también con los niños. La verdad que me ha parecido muy bonita la experiencia y también los trabajos, y felicito a todas las docentes que hay acá porque ha presentado unos trabajos bien hermosos. Así como le dije la vez pasada a una compañera, te admiro mucho porque trabajar con niños es muy complicado. En realidad ha sido una bonita experiencia compartir con todos ustedes. Le agradezco a la MIR y a todos ustedes. Muchas gracias. Este es uno de los testimonios de un estudiante que ha culminado el diplomado, en este caso de terapia de lenguaje, que ha llevado con nosotros. Por eso mismo les invitamos a ser miembros de nuestra comunidad. Nosotros nos pueden encontrar como @capacitacioneslatam.oficial, ya sea en Instagram, en Facebook y también ya estamos en TikTok. Mencionarle que este taller, vamos a silenciar un momento. Indicarles también que este taller de técnicas de estimulación del lenguaje en la primera infancia son 2 clases totalmente gratuitas, como lo había mencionado en el grupo, es para público en general. Hoy está empezando la primera sesión, que es de 8 a 9 de la noche, y la segunda sesión está culminando el 26 de enero, que es este domingo de 8 a 9 de la noche. De igual forma, en el grupo se le va a compartir el link para que puedan conectarse a clases, ¿sí? Ahora, la docente, en este caso, que le va a ayudar otorgándole todas las herramientas y técnicas, es la licenciada Sharon, ¿de acuerdo? Ella le va a enseñar todo el tema de terapia del lenguaje para que de esa manera ustedes puedan saber un poco más del tema y poder aprender. Como le había mencionado en el grupo, no solamente hemos otorgado este mes el taller de terapia del lenguaje, sino tenemos todos estos talleres gratuitos. Como pueden visualizar, tenemos de autismo, tenemos de estimulación temprana. Todos estos talleres hemos aperturado este mes. Hay algunos que ya han comenzado y hay otros que recién van a comenzar. De igual forma, tengo estudiantes que no solamente se han certificado con terapia de lenguaje, sino se están certificando en 2, 3 talleres. De igual forma, se les está otorgando el beneficio del descuento. Los que aún no se han certificado, ahí está el grupo, me indican solamente deseo mi certificado para poder ayudarles con el trámite. Recuerden que cada clase que es en vivo también se está grabando, ¿de acuerdo? Y las grabaciones se le van a otorgar a todos los estudiantes que se han certificado, ya que es un beneficio adicional, y el material de estudio que me otorga la docente también se les va a compartir de manera interna a los estudiantes que se están certificando. Los que están interesados de repente en otros certificados, cualquiera de estos talleres, tómenle captura, ¿de acuerdo? Me envían al interno, le voy a dejar mi número en el grupo para poder ayudarles con el trámite. Si ya ha comenzado los talleres, no hay problema, se le va a compartir la clase que se ha realizado, la clase grabada para que lo puedan ver nuevamente y poder tramitarlo. Recuerden que en el tema de sus certificados, nosotros estamos otorgando el certificado tanto digital y físico. El digital, todos los que ya han realizado su pago, ya se ha tramitado su certificado digital y dentro de las 2 horas hábiles se le va a compartir por su correo electrónico su certificado. Lo que es de manera física, como ya le había mencionado, lo que es a Lima es de 3 a 5 días para poder enviarle a su dirección y a provincia de 3 a 7 días. Si no llega a la dirección, de repente algún estudiante vive en un centro poblado, de acuerdo a una zona muy alejada, nosotros dejamos los certificados en la misma agencia, todo es precoordinación,
para que de esa manera ustedes lo puedan recoger y no haya ningún inconveniente en ello. Tómenle capturas si están interesados, muy aparte de terapia en lenguaje, en cualquiera de estos talleres para poder ayudarles con su proceso de certificado, ¿sí? Este es el modelo de certificado. De igual forma, a todos los estudiantes les he enviado de manera interna también. Viene lo que es con tu QR, viene con 220 horas académicas y viene a nombre de la institución LATAM. Hay varios estudiantes que me han preguntado sobre ello. De igual forma, le he enviado el modelo para que ustedes lo puedan visualizar. Mencionarles también que muy aparte de los talleres que nosotros otorgamos y los certificados, este mes hemos aperturado lo que son diplomados. Los diplomados son muy diferentes a los talleres. Los diplomados tienen una duración de 10 meses, son clases virtuales vía Zoom totalmente en vivo. De igual forma lo estarían llevando con la licenciada en el tema de terapia y lenguaje y hemos aperturado también otros diplomados. Por ejemplo, tenemos de estimulación temprana, terapia conductivo-conductual, estrategias de modificación conductual, lengua de señas peruanas, tenemos el básico avanzado, lo que es el tema de TEA, tenemos TDAH también, el tema de psicología educativa, lengua de señas peruanas nivel avanzado, todos estos diplomados hemos aperturado este mes. En el tema de los diplomados, hay varios estudiantes también que me han consultado, señorita, en el tema del diplomado yo quiero que vengan con horas pedagógicas. Nosotros en el tema del diplomado tenemos convenio con dos universidades, uno que es la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y otro que es la Universidad La Cantuta. Estas dos universidades, tenemos convenio con ellos dos, de las cuales en el tema del diplomado los certificados sí vienen con horas pedagógicas. Vienen 1.200 horas pedagógicas y si tú tienes título de bachiller, adicionalmente a ello te viene 32 créditos. Tú escoges con cuál deseas certificarte. Muy aparte de todos los que se inscriben al diplomado estarían obteniendo todos estos beneficios. ¿Cuáles son? Tendrían doble certificación, uno a nombre de la universidad, otro a nombre de la institución. Tendrían lo que es las entradas gratuitas para el congreso que lo realizamos de manera presencial. No sé si pudieron visualizar mi perfil. En ese caso también he subido lo que son imágenes para que ustedes también puedan visualizarlo. Las ceremonias que lo realizamos de manera presencial en la institución, los talleres gratuitos, también realizamos lo que son sorteos y premios. Eso ya se le incluye cuando realiza, por ejemplo, el Día de la Madre o inicios de clase, realizan lo que son sorteos y en este caso salen seleccionados los estudiantes que acceden dentro de estos diplomados, ¿no? Y todo ello estarían teniendo el beneficio los que están ingresando al diplomado. Tenemos todo lo que le había mencionado. Estos son los modelos de certificado. Tenemos convenio con la Cantuta y la José Faustino. Damos actualmente lo que son el tema de diplomado y especializaciones también. Nosotros en lo que es la modalidad de diplomados otorgamos lo que es aula virtual, plataforma vía Zoom y clases grabadas. Lo que es en el tema de diplomados se apertura su aula virtual, el estudiante tiene acceso para que pueda ingresar a su aula las veces que lo requieran y en el horario que ellos dispongan. Se apertura un grupo también de WhatsApp donde ahí sí se encuentra la docente para que de esa manera cualquier duda o consulta también les pueda apoyar. Eso sería todo. Vamos a dar inicio lo que es el tema del taller. Cualquier duda o consulta voy a dejar los estudiantes que aún no se certifican. Necesito que me indiquen en el grupo si están realmente interesados para poder ayudarle con su trámite y enviar la otra lista al área administrativa y puedan realizar el proceso de su certificado, ¿sí? Vamos a darle pase a la licenciada. Vamos a ver si se encuentra licenciada Sí, Sharon. ¿cómo estás? Sí, sí, aquí estoy. Buenas noches, licenciada. Y le doy pase para que pueda iniciar con su clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahora me permites compartir para iniciar nuestra sesión. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos. Vamos hoy día a hablar sobre técnicas de estimulación del lenguaje en la primera infancia. Y bueno, vamos a actualizar también algunos puntos porque en relación a este tema hay varias versiones, varias perspectivas, ¿no? Entonces vamos a ir poniéndonos de acuerdo que en esta sesión uno, ustedes tienen que conocer el lenguaje y sus componentes. Eso es básico si ustedes quieren hacer estimulación, si ustedes quieren hacer intervención temprana o si ustedes quieren hacer terapia de lenguaje. Ustedes tienen que conocer el lenguaje y sus componentes. Así que por ese lado es lo que vamos a conversar y ampliar hoy día. Para ustedes tiene que quedar esto súper, súper claro
porque de lo contrario, ustedes podrían asistir a otro curso, otro taller, donde les van a decir una lista de cosas que tienen que hacer para la supuesta estimulación o la supuesta intervención. Pero si ustedes no saben cuándo, por qué están aplicando estas actividades, si ustedes no saben, van a creer que todos los niños tienen que hacer todo. Y eso es falso. No todos los niños tienen que hacer todo. No todos los niños tienen que hacer lo mismo. No todos los niños necesitan hacer lo mismo que los otros niños. Entonces, ¿qué necesitamos? De un buen marco teórico y de que también el profesional tenga un criterio, un razonamiento para poder seleccionar cuáles son las actividades más prudentes. Entonces, todo esto parte de que ustedes conozcan el lenguaje y sus componentes, que es lo que ustedes van a estimular este lenguaje. Y este lenguaje está compuesto por varios componentes que en los libros los describen. Hay varios, pero en terapia del lenguaje o en intervención temprana o en estimulación, trabajamos con 4 componentes del lenguaje. Entonces, vamos a ver. Tenemos, ¿qué es el lenguaje y cuál es su importancia? El lenguaje es el instrumento de comunicación más importante que poseemos los seres humanos. Su adecuado desarrollo es decisivo para la estructuración del pensamiento y la acción del niño, para regular su personalidad y el comportamiento con los demás. Ahora, vamos a tener en cuenta que el lenguaje es un pilar, es importantísimo en la estimulación y el trabajo porque su alteración o que su desarrollo no esté adecuado, ¿qué cosa sucede con eso? Impacta en su desarrollo, impacta en todo lo relacionado a la intervención, impacta también en la calidad de vida de la persona. Entonces, este adecuado desarrollo del lenguaje es muy importante y es el principal medio de información también y transmisión de cultura. Así que es muy importante un adecuado desarrollo del lenguaje. Y también vamos a ver algunos ejemplos de estimulación, pero también ustedes tienen que tener en cuenta la importancia de todo este proceso de la comunicación, todo el proceso de la comunicación, porque este se ve alterado. Recuerden que el orden del trabajo en lo que es estimulación, intervención o terapia es que primero hay que trabajar la parte pragmática del lenguaje. ¿Qué es la parte pragmática? La parte de lo que es la comunicación, el uso del lenguaje social y en contexto. Entonces, conocer esta comunicación es muy importante. El entorno familiar es el contexto clave, decisivo y también es insustituible para la estimulación y desarrollo del lenguaje. Ahora, el niño desde que nace es un ser social. De allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. ¿Y qué produce el lenguaje? El lenguaje produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. El lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Ahora, lo que va a ser muy importante para ustedes es diferenciar comunicación de lenguaje de habla. Comunicación de lenguaje de habla. Entonces, ya que tenemos comunicación de lenguaje de habla, hay que diferenciarlo. Primero, ¿qué cosa es la comunicación? La comunicación es la capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias. Y hablando de comunicación, justamente quiero que veamos un videito explicativo de la comunicación y todo este proceso para que ustedes lo repasen y lo refuercen. El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor.
El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesitan los siguientes elementos: emisor, persona que envía o transmite el mensaje. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Hola Amelia, nos vemos en el parque. Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión o el propio aire. Y el código, lenguaje empleado para crear el mensaje. Pueden ser palabras, gestos o símbolos. Observa algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Vamos a analizar los elementos de la comunicación. Aquí vemos a una persona viendo noticias en televisión. El emisor es el presentador de noticias. El código es el idioma español mediante el lenguaje oral. El mensaje es la noticia. Escucha. Premio Nobel para Gabriel García Márquez. El canal es el televisor y el receptor es el televidente. La siguiente situación comunicativa es un hombre leyendo el periódico. El emisor es el periodista que escribió la noticia. El código es el idioma español escrito. El mensaje sería la noticia que está leyendo, que dice: Histórico viaje con destino a la Luna iniciaron los astronautas. El canal es el periódico y el receptor es el lector. El siguiente ejemplo es un conductor en carretera. El emisor es el trabajador vial o el agente de tránsito. El código es un símbolo que representa una señal de tránsito. El mensaje es pare o deténgase. El canal es visual. Y el receptor es el conductor. La siguiente situación comunicativa es de un niño que recibe una carta. El emisor es su prima. El código es el idioma español escrito. El mensaje son los saludos de su prima. Escucha. Querido primo, te escribo para saludarte. El canal es la carta y el receptor es el primo. En una clase el emisor es el docente. El código es el idioma español de forma oral. El mensaje es la explicación que da la maestra. Sería: los animales invertebrados no tienen huesos. El canal es el aire y el receptor es el niño. En esta situación comunicativa, el emisor es la mamá. El código es el lenguaje de señas. El mensaje es: te amo. El canal es visual y el receptor es el hijo. El último ejemplo son unos amigos hablando mediante el chat. El emisor es la amiga. El código es el idioma español escrito y un signo conocido como emoji o emoticón. El mensaje es: hola. El canal es el celular y el internet. Y el receptor es su amigo. El proceso comunicativo es muy importante para la vida en sociedad, ya que nos permite expresarnos y compartir información. También nos permite establecer relaciones.
Recuerda que la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal utiliza un lenguaje o idioma. Está la comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través del habla, y la comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. En la comunicación no verbal se utilizan los gestos, el lenguaje corporal, los signos y los sonidos sin palabras. Hiciste un excelente trabajo. ¡Felicitaciones! Entonces, esta comunicación y todo el proceso, aquí lo hemos visto bastante detallado, es importante porque nuestros estudiantes, esta estimulación de la comunicación va a ser básica para luego desarrollar el lenguaje verbal. Luego tenemos al lenguaje como una habilidad humana que desempeña importantes funciones cognitivo, social y de comunicación. Entonces, tenemos que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. Y luego está el habla. El habla es la facultad de producir los sonidos de una comunidad y da forma al idioma. Entonces, ¿qué es el habla? Es el hecho de estar pronunciando, articulando los sonidos y, bueno, en su conjunto, emitiendo palabras, ¿no? Ahora, comunicación, lenguaje y habla son tres cosas distintas que están relacionadas y que obviamente en conjunto se van estimulando. Ahora, vamos a ponerles un ejemplo para poder diferenciar estos tres aspectos, ¿no? Tenemos al bebé recién nacido. El bebé recién nacido no habla todavía, ¿no? Quiero que entiendan de que para comunicarse no necesitamos hablar. El bebé recién nacido no habla. El bebé recién nacido hablará alrededor de los 12 meses, más o menos. Su lenguaje lo tiene como capacidad, obviamente va desarrollando su lenguaje, va comprendiendo y va expresándose. Y ahí tenemos el lenguaje. Ahora, en el caso de lo que es la comunicación, el bebé recién nacido que todavía no habla, llora. Y cuando llora, sabemos que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene frío y todo lo demás, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta que para comunicarse no necesitamos hablar. A través del llanto, el bebé recién nacido que todavía no habla, se comunica. Este bebé recién nacido se comunica. Entonces, ustedes cuando estén trabajando la estimulación del lenguaje infantil, van a trabajar tanto la comprensión como la expresión. Pero, ¿qué es primero? ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que estimular? ¿El lenguaje comprensivo o el lenguaje expresivo? ¿Cuál creen que sea? Cuéntenme ahí en el chat de Zoom para leerles. ¿Comprensivo o expresivo? ¿Cuál será? Cuéntenme ahí, comprensivo o expresivo, ¿cuál será? Ahí las voy a leer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, nada de los dos. Yo les he preguntado, ¿comprensivo o expresivo? ¿Qué cosa es primero? ¿Qué cosa es lo más importante? La respuesta es comprensivo, comprensivo. La comprensión es lo más importante y lo que se debe dar primero, porque el bebé hasta el año todavía no habla, no ha empezado a hablar, pero él ya está comprendiendo, lleva, trae, dame, dale a tu papá, trae. La comprensión es primero.
nada de los dos. Es primero la comprensión y eso lo tienen que tener claro. Primero es la comprensión. Si no comprende, lo que no comprende no lo va a decir, no lo va a hablar. Primero tiene que comprender. Eso es la base de todo el lenguaje. Ustedes tienen que centrarse en estimular la parte comprensiva, la parte cognitiva del lenguaje. Porque si no, ¿qué cosa creen que va a pasar? Van a tener niños que quizás hablen, pero que no comprendan. Y cuando hablen, hablen con ecolalia. ¿Y eso a qué me refiero? Hablen con ecolalia. ¿Cómo es que hablen con ecolalia? Que empiecen a repetir réclames sin ningún sentido, sin ninguna función comunicativa, que empiecen a decir palabras quizás repetidas que parezca una grabadora que está repitiendo nada más. Uno le dice ¿cómo te llamas? El niño dice ¿cómo te llamas? Uno le dice ¿cómo estás? El niño dice ¿cómo estás? Y así. Tal cual. Sin comprensión no hay expresión. Y eso para todas las que están presentes debe de quedar claro. ¿Qué actividades hacemos en lo que es comprensión? Hacemos seguimiento de instrucciones, respuestas adecuadas a preguntas, señalar un objeto entre varios, señalar el dibujo que mejor expresa el significado de una frase, precisar la frase que mejor describe un dibujo. Producción y expresión, por ejemplo, nombrar objetos, manejo de vocabulario adecuado, estructuras y longitud de las frases, secuencia de mensaje fluido. Pero ustedes primero tienen que trabajarme la comprensión, que se conoce como lenguaje comprensivo o lenguaje receptivo. Entonces, básico, el seguimiento de instrucciones. Básico, que pueda señalar un objeto entre varios. Hay niños que pueden tener 3, 4, 5, 6 años y no hacen ni lo mínimo que es señalar. Y entonces, ¿cómo ustedes saben que el niño comprende lo que le están pidiendo que haga? Tiene que señalar. Al menos, si todavía no habla, mínimo tiene que señalar. Básico en estimulación, ustedes tienen que trabajar el señalado. Porque si no, ¿cómo saben si entendió? ¿Cómo saben si comprende? ¿Cómo saben si reconoce? Entonces, señalar va a ser la forma de que ustedes van a poder identificar. Señalar un objeto entre varios, señalar un dibujo. Entonces, la comprensión del lenguaje va a ser la base de la estimulación. Luego tenemos las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene funciones y muchos niños que tienen alguna condición, como por ejemplo TEA, tienen alteradas todas las funciones del lenguaje. Perfecto, Natalie. En todo caso, indícame. A ver, un segundito, pero a ver que se activó el micro por ahí. Ya está. Entonces, como les estaba comentando, muchos niños tienen alteradas las funciones del lenguaje. Entonces, yo aquí les quiero mostrar más o menos cómo en un principio se ve el retraso del lenguaje, para que ustedes puedan ver las características, los puntos. Igual todos los links de los videos que les estoy mostrando aquí están en sus diapositivas, así que ustedes los van a poder ver, los van a poder visualizar. Vamos a ver. Este es un video cortitito del lenguaje que habla un poco de cómo se presenta el retraso del lenguaje, que dura 4 minutitos, pero vamos a mirarlo con atención y conversamos a la vuelta algunos puntos. Porque en estos retrasos del desarrollo del lenguaje se ven alterados. Retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños. Los niños aprenden a hablar de forma evolutiva y por etapas, que corresponden con su edad y su grado de desarrollo. Detectar a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en la adquisición de vocabulario o en la pronunciación de los fonemas, es fundamental
para iniciar a tiempo un tratamiento o un entrenamiento que le permita al niño adquirir el ritmo de desarrollo normal. Retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje corresponde a un trastorno primario, debido a que se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no se deriva ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit auditivo, trastornos motores, factores afectivos y factores socioambientales. ¿De qué se trata? El retraso en el desarrollo del lenguaje del niño consiste en el desarrollo tardío de lo que es esperable según su edad, su crecimiento y su nivel de desarrollo. El retraso del lenguaje se puede observar tanto a nivel de expresión como de comprensión. Están afectadas ambas partes, aunque la expresión está más afectada que la comprensión. ¿Qué nos puede indicar que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje? Un indicativo es que hay que fijarse en la aparición de las primeras palabras. En los niños, las primeras palabras suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses, pero en el niño con un retraso en el lenguaje aparecerán a los 2 años, lo que provoca que todas las etapas del lenguaje aparezcan también de manera retrasada. La etiología del retraso del lenguaje hoy en día aún es imprecisa y algunos factores influyentes pudiesen ser la pobre estimulación ambiental, ya sea por parte de la familia o el entorno social, u otro factor pudiese ser el retraso en la maduración cerebral. Características del retraso del lenguaje. Son niños que presentan un vocabulario reducido para lo que es esperable y su habla es infantilizada. Utilizan gestos para darse a entender y también utilizan frases muy simples. No tienen las capacidades para expresarse libremente, entonces lo que hacen es esperar a que les pregunten. Presentan desorden en la secuencia normal de las oraciones y dificultades en el uso de los pronombres, artículos y plurales. Recomendaciones para padres. Fomentar el lenguaje a través de la narración o lectura de cuentos. Narrar las actividades diarias que uno realiza junto al niño. Ejemplo, tomaremos desayuno, iremos de paseo. Cantar y bailar diversas canciones. Inventar y contarles historias. Cuando diga mal una palabra, no retarlo, solo debemos repetirla bien. Seguir su curiosidad, hablarle sobre lo que le produjo curiosidad y hacerle preguntas. El retraso del lenguaje puede desembocar en un trastorno específico si no actuamos adecuadamente a tiempo. Una intervención temprana será, por tanto, la mejor garantía de éxito. Bien, entonces, miren, muchas veces, muchas condiciones, en un principio se piensa que es un retraso del lenguaje, pero el retraso del lenguaje es distinto de presentar una condición, porque cuando uno tiene un retraso, es como tal un retraso. Este retraso se va a nivelar entre los 5 o 6 años, pero muchas condiciones, ustedes van a notar que las dificultades van a persistir y van a persistir a lo largo de todo el desarrollo, largo de toda la vida.
Entonces es muy diferente un retraso de una condición como tal, ¿no? Que afecte el lenguaje, que puede ser TEA, puede ser discapacidad intelectual, puede ser también trastorno específico del lenguaje, ¿no? Lo que ahora es trastorno del lenguaje, etc. Entonces, el lenguaje tiene funciones y hay varios nombres de las funciones comunicativas porque diversos autores les han puesto nombre, ¿no? Pero tenemos función referencial, función emotiva, función apelativa, función fática, función estética y función metalingüística. La función referencial o informativa es donde tienen dificultades muchos niños, por ejemplo, con TEA, ¿no? Donde el individuo hace uso de su lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información, sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Simplemente decirle, ah, qué bonito es el día, ¿no? Simplemente informar. El papel es de color blanco. Así de sencillo. No estamos informando. Y muchos niños, por ejemplo, dentro del espectro autista, no informan. No tienen ninguna intención de contarnos nada. Entonces se ve alterada la función referencial o informativa. Luego tenemos la función emotiva, donde el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Por ejemplo, me duele mucho su partida, ¿no? En la función apelativa, donde la comunicación se centra en que el receptor, con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo, por ejemplo, apaga el televisor, ¿no? No pide algo, ayúdame, dame pan, ¿no? Entonces, miren, esas funciones se ven alteradas en los estudiantes que tienen alguna condición. Entonces, la comunicación va a implicar dos partes, la parte no verbal y la parte verbal. La comunicación se desarrolla de forma progresiva y cada niño con su propio ritmo. Entonces, los niños tienen distintos intereses y en este caso, para eso tenemos que conocerlos. ¿Y cómo vamos a conocerlos? Vamos a observarlos, vamos a esperarlos y vamos a escucharlos. Observándolos nos da información que necesitamos para interpretar y comprender sus sentimientos e intereses. Esperándolo, tenemos la oportunidad de manifestar sus necesidades, intereses, sentimientos. Y escuchándolo, siente que le damos reconocimiento que es especial para nosotros. Y adquiere seguridad. Esto es muy importante. Ustedes tienen que observar al niño que van a estimular. Ver qué le gusta, qué le disgusta, qué le interesa. Escuchar, darle la oportunidad de que también emita algún sonido, se comunique, etcétera. Y esperarlo también, porque a veces estamos en la estimulación queriendo que repita, que repita, que repita algo y entonces no le damos el tiempo. Así que vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, ustedes le están mostrando una imagen. Vamos a imaginar, ¿no? Resulta que le muestran aquí la imagen de un pan. Y le dicen al niño, ¿no? ¿Qué es? Pan, ¿no? Pan. Y lo miran como diciendo de que lo imitan, ¿no? Que lo diga también. Y a veces no pasa ni un segundo y ustedes dan pan. Entonces, el niño, ¿qué cosa va a repetir? ¿Qué cosa va a decir? Si ustedes ni esperan. Al menos esperen 5 a 10 segundos. Pero vean 5 a 10 segundos con cronómetro, porque 5 a 10 segundos con cronómetro es un montón de tiempo, ¿ah? No es como que pam, 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 y el niño va a decir, quizás hoy, no, mañana, pasado, sí, pero denle un lapso de tiempo para que lo diga. Muchos niños se demoran, son lentos en empezar a emitir la palabra y ustedes no le dan ni 5 segundos para que lo diga. Y a veces yo les he visto a varias personas trabajando, ¿no? Y están pam, 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 pam. Y el niño, pam, esperen, mírenlo, invítenlo, señálenle, muestren, pero denle unos 5 segundos al menos. Miren ustedes con cronómetro para que lo aprendan a controlar cuánto es 5 segundos. Porque no esperan para que este niño pueda emitir las palabras. Ahora, los componentes del lenguaje, vamos a manejar 4 en lo que es estimulación.
Eh, Vamos a ver lo que es el pragmático, el léxico semántico, el morfosintáctico y el fonético fonológico. La pragmática va a ser el uso del lenguaje social y en contexto. En niños pequeños, ¿ustedes qué cosa van a estimular? Van a estimular la imitación, van a estimular todo lo relacionado al seguimiento de indicaciones, el contacto visual, la intención comunicativa, la atención conjunta, la atención compartida. Yo en el diplomado de terapia de lenguaje les comparto el libro completo del modelo Denver, que es interesantísimo porque tiene un checklist que nos va a servir para formular objetivos y también para poder darnos de alguna manera cuenta en qué nivel está el niño, cómo está y poder de alguna manera evaluar, ¿no? Ustedes ya deben de saber de por sí que en las actualizaciones con los niños que presentan alguna condición, más que evaluar a través de pruebas, lo que hacemos es utilizar la hora lingüística, que es una hora de juego donde vamos explorando todos estos componentes del lenguaje. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos referencias? Bueno, de referencias, yo en el diplomado de terapia y lenguaje les comparto el libro del modelo Denver y allí tienen los checklists que dicen qué es lo esperado en comunicación verbal, comunicación no verbal, juego, la parte cognitiva, la parte de interacción social. Todas las áreas están ahí. Y también utilizamos los aportes de este modelo para poder trabajar la intervención en terapia y lenguaje de la mejor manera. Ahora, ¿qué trabajamos en el componente léxico semántico? Trabajamos el vocabulario, la palabra y su significado. En el componente morfosintáctico, la estructuración de frases y oraciones. Y en el componente fonético fonológico, la repetición de sonidos y palabras. La repetición de sílabas, la conciencia fonológica, la conciencia silábica, la conciencia fonémica, la conciencia intrasilábica, la conciencia semántica, todas las conciencias. Ahora, ustedes tengan en cuenta que la estimulación es de la siguiente manera. Primero, la comunicación. Segundo, el habla. Después, que hable correctamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos primero se comunican, después hablan y después van a hablar correctamente. Ustedes piensen en el desarrollo. El bebé recién nacido no habla, pero se comunica, después va a hablar. No habla correctamente, o sea, va pronunciando, va aprendiendo, va desarrollando su lenguaje. Ya para los 5 años y medio, debe haber alcanzado todos los sonidos esperados para la edad. Y debe de pronunciar ahí correctamente. Entonces, el lenguaje tiene dimensiones, que ahí tenemos forma, uso y contenido. Generalmente la estimulación la van a hacer considerando estas tres dimensiones. En la dimensión uso tenemos al componente pragmático. En la dimensión contenido tenemos al componente léxico-semántico. En la dimensión forma al componente morfosintáctico, fonético y fonológico. Entonces, ¿qué es una dificultad de lenguaje? Los docentes van a encontrar a diario en los alumnos dificultades del lenguaje. Y así podrán advertir casos en los que es necesario reiterar y explicar consignas acerca de las tareas a realizar. Los alumnos manifiestan dificultades para sostener la atención y comprender las explicaciones de clase sobre los contenidos escolares, la incapacidad para captar la ironía, los dobles sentidos, ahí se afecta la pragmática. Existe una limitación en la fluidez y la articulación y se observa pobreza léxica. Entonces, ¿qué es una dificultad de lenguaje? Nosotros podríamos enumerar ejemplos, pero lo que importa aquí es orientar a los docentes respecto a qué cosas son estas dificultades y cómo puede saber si se trata de problemas o simplemente son errores esperables y por lo tanto no patológicos. Los alumnos con dificultades de lenguaje tienen problemas fundamentalmente en la comprensión, decodificación del lenguaje oral y la producción, codificación también del lenguaje oral. Entonces, comprensión muy importante. Para que ustedes también lo tengan en cuenta.
Ahora, vamos a tener unos 15 minutitos donde pueda responder algunas preguntas en relación a todo lo explicado, que hoy es una clase un poquito teórica y la otra sesión vamos a poder ver ya directamente qué cosas sí podemos trabajar. Pero ahora que ustedes ya entienden este tema de los componentes del lenguaje, ustedes se van a dar cuenta qué cosa van a trabajar, porque en la pragmática ya se entiende que es el uso del lenguaje, que pregunte, que responda. En el léxico semántico, todo el vocabulario, la palabra, el significado. Morfosintaxis, toda la estructuración de frases, y fonético fonológico, que va a ser lo último que van a trabajar, salvo que sea el niño que no tenga problema en los demás y solo en el fonético fonológico, ¿no? Ahora, entonces vamos a empezar con las preguntas. Y, a ver, te escucho, Lynn. Es Yasmín, Yasmín, te escucho. ¿Cómo estás? Adelante. Sí, buenas noches a todos. Tengo una Buenas consulta, noches. en realidad quisiera saber, bueno, no soy especialista, ¿no?, en este tema de lenguaje, simulación. Soy profesora, pero en el área de matemáticas. Ya tengo mi hijo de 2 años que, si bien es cierto, siento que para la edad que tiene está presentando este tipo de características de retraso en el lenguaje, pero qué tipo de examen debe realizarse adecuadamente para poder dar con el origen de la causa que ha pasado, ¿no? Y bueno, posteriormente, saber más o menos su diagnóstico, cómo debe ser, porque a simple vista se nota que hay un retardo, porque los fonemas que debería pronunciar no los pronuncia, solamente habla en monosílaba, ma, pa, ¿no? Entonces ya por ahí a simple vista puedo detectar que hay un retraso, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de examen se puede hacer o para dar con un buen diagnóstico, ¿no? Y poderlo ayudar. Bien, en realidad lo importante sería es que tú lo puedas llevar al neuropediatra, puede ser una opción, o lo lleves también a lo que es el área de terapia y lenguaje, también lo van a poder evaluar. Ahora, los hitos del desarrollo son bastante claros, donde para los 2 años debería estar emitiendo frases de 2 o más palabras. Entonces, si ya esto no está, ya tú te vas a dar cuenta que hay un retraso importante, porque lo que tú describes más o menos es el habla de un niño al año, ¿no? Al año, a los 12 meses están hablando como lo que tú describes. Entonces ya te das cuenta que más o menos ahí puede haber un retraso de un año. Así que para que tú lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces la recomendación de una evaluación en situaciones así es siempre el neuropediatra, la primera opción. Si no hay como que la facilidad de poder tener el alcance de uno, sería lo que viene a ser la especialista en lenguaje, que podría evaluarlo también, pero como te comentaba, hay hitos del desarrollo ya referentes, que si tú revisaras, por ejemplo, el checklist del modelo Denver, ahí está eh, tipificado que es todo lo esperado que tiene que ser un niño a los 2 años, y ahí te darías cuenta más o menos si está o no está dentro de lo esperado para la edad en las distintas áreas. Entonces, sí, la recomendación es el neuropediatra y bueno, el retraso de por sí ya es importante porque, como te digo, para los 2 años debería estar diciendo frases tipo, mamá, dame jugo, algo así, mamá, dame galleta, mamá, quiero más. Ese tipo de frases deben estar presentes a los 2 años y debe haber más o menos, como mínimo, 200 palabras a más que él diga, ¿no? Que el nombre. Entonces, ya de por sí por ahí hay algunos indicadores que tú puedes tener en cuenta para ver el retraso. Pero la recomendación definitivamente es la visita al neuropediatra. Luego, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos conversado? Pronunciar la R, ¿cómo se A trabajaría ver, con eso? por ahí, ¿alguna pregunta? Levanten la manito, chicas, las escucho, para escucharlas participar. A ver, por ahí, Britney, te escucho. Britney, hola, no te escucho.
¿Britney? Ah, bueno, Britney, no te escucho nada. Jennifer, te escucho. Quería consultar el caso de que a veces puede ser que hay niños que no estén bien estimulados en casa, o bueno, el hecho de trabajar quizás con los papás de la mano, ¿no? Que también todas los ejercicios que se le dejen quizás lo puedan hacer, porque a veces pasa también que no lo hacen o no lo refuerzan, entonces por ahí también. Más o menos quería consultarle por ahí. No se te escuchó bien, Jennifer. A ver, otra vez puedes repetir. No te Ah, escucho. ya. Eh, Preguntaba cómo podemos compensar el hecho de que a veces los papás no refuerzan tanto el hecho de practicar, ¿no? Lo que puede hacer que, no sé, si les deje tareas, ¿no? Para que los niños practiquen en casa. Que bueno, son los papás los que están más horas con ellos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo lo podríamos compensar? Ya, ¿te refieres como docente o como la persona que está haciendo la estimulación? Esta parte es bien importante, ¿ah? En estimulación hay que trabajar mucho con la familia, hay que capacitar mucho a los padres y hay que entrenarlos en hacer los ejercicios, porque a veces uno les dice en el cuaderno, no que haga tal cosa y el papá está haciendo cualquier otra cosa. Entonces ustedes tienen que pedirle al papá que lo practique, ver como que una demostración y ustedes ajustar, hacer las correcciones necesarias. Y pues trabajar con su cuaderno de estimulación o su folder de estimulación o su libro sensorial, puede ser, dependiendo de la edad o dependiendo si ha hecho o no ha hecho terapia. Luego está, a ver, alguien más, chicas que no hayan participado. Jennifer, ¿no puedes activar tu micro? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Una Buenas consulta. noches, A señorita. ver, por ahí, levanten la manita, no se olviden. Eliana, te escucho. Bueno, sí, buenas noches. Una consultita. ¿Cómo podría trabajar con una niña de 7 años que tiene dificultad al pronunciar la R? Por ejemplo, pero la R sí la pronuncia bien, ¿no? Por ejemplo, ella me dice perro, lo pronuncia muy bien, pero cuando quiere pronunciar pera, dice peda. Me gustaría, por Ya. favor, que me asesore. Gracias. Sí, en realidad, bueno, hay toda una serie de manuales para trabajar cada uno de los sonidos. En el diplomado en terapia y lenguaje lo vemos. Ahí se los comparto. Pero bueno, para poder ayudarte, este tema ya no es de estimulación, ¿ah? Este tema ya es de intervención, de corrección de un sonido en específico, el que ha mencionado su compañera. Y bueno, ya tiene una R, o sea que el sonido ya está, lo que no está es la R vibrante simple. Entonces la idea sería que tú jales ese sonido, bueno, como tip, ¿no? Porque en realidad es todo un trabajo, que hay que trabajar la formación del sonido, la fijación, la automatización, pero como tip, si ya tiene una R, viene de un AR, ¿no? AR, de un R, ¿no? AR, ¿no? Entonces tú escribes, ¿no? La repetición sería un AR, arra, ere, iri, oro, pero jálalo del ar, que ya tiene el r, ¿no? Entonces, luego que lo formes, tienes que formar el sonido. Luego, recién en las sílabas. Luego en palabras cortas, para que recién estés, ¿no? Como pera, caramelo, el sonido al inicio, al medio, al final. Y luego trabajar mucho la discriminación auditiva, ¿no? Ver si confunde o no confunde el sonido, porque a veces el sonido ya está, mira, ya a nivel de maduración está lista para pronunciar el sonido de la R. La R debió salir primero, pero a algunos niños, muy pocos, primero les sale la R. Pero si ya tiene una R, ya tenemos indicios de que el sonido está ahí, solo que lo está haciendo muy largo. Entonces, hay que jalarlo de ahí, ¿no? Pero igual, como te digo, ese tema no es de estimulación, eso ya es de intervención de una corrección específica. Luego, ¿quién más me falta que no haya participado? Selene, ¿te escucho? Buenas noches, una consulta. Eh, Tengo a mi sobrino que ya tiene 3 añitos, ¿ya? Cuando él tenía 1 año y medio, sus papás se dieron cuenta que pues no hablaba, hacía nada más señas y nosotros le insistíamos que le lleven a hacer ver a su niño, ¿no? Entonces lo llevaron a hacerle ver con un pediatra y le dijo que tenía frenillo y ellos le han hecho operar el frenillo, pero igual el niño no habla, o sea, no dice ni una palabra, nada más a veces que se le escapa que dice ma,
y pa, nada más dice así. Y entonces, ni con la operación, yo pienso, y le estaba llevando a hacer unas terapias, pero yo lo veo que está igual. La Entonces, pregunta es súper interesante, gracias Elena, es muy importante. Primero, ustedes saquen de su mente que el niño no habla porque tiene frenillo. Lo único que afecta que uno tenga un frenillo cortito, porque todos tenemos frenillo debajo de la lengua, todos tienen frenillo, ¿ah? O sea, tener frenillo no tiene de malo. ¿Cuál es la complicación? Que este frenillo sea tan cortito que pega la lengua al piso de la boca. Entonces, como pega la lengua al piso de la boca, como que algunos sonidos no lo pronuncia, como R, trabadas, sonidos de la L y las combinaciones con la L, ¿no? Bla, bla, cla, nada más. O sea que el niño que tiene frenillo habla todo, menos pronuncia correcto esos sonidos a veces. Entonces, si es que el niño no habla y no emite ninguna palabra, eso no tiene que ver absolutamente nada con el frenillo. Porque si ustedes se dan cuenta, no se está afectando el habla, se está afectando el lenguaje, la expresión, el lenguaje expresivo y la comprensión también, porque no sabemos qué tanto comprende y qué tanto está hablando. Entonces, específico, para que ustedes ya saquen de su mente de que, ay, no habla porque tiene frenillo. Nada que ver. El frenillo sí afecta algunos sonidos o fonemas en la pronunciación, en el habla, pero o sea, el niño debería hablar, pero pronunciando mal ya, pero debería hablar, o sea, que no diga ninguna palabra, ahí lo más probable es que pueda ser algún trastorno del neurodesarrollo, que puede ser TEA, puede ser discapacidad intelectual, puede ser un trastorno específico del lenguaje. Ahora sí, Dafne, te escucho, que creo que contigo termino. Buenas noches. Una pregunta. ¿Podría el retraso del lenguaje de un niño ser indicio de autismo? Dentro de los indicadores y las señales de alerta en TEA está pues el niño que no habla, el niño con retraso del lenguaje, el niño con alteración del lenguaje. Es una señal de alerta. Es una señal de alerta dentro de TEA y también dentro de otras condiciones, no solo de TEA. Así que no solo es que pueda ser TEA y discapacidad intelectual, porque muchos niños con TEA tienen discapacidad intelectual de forma simultánea, o sea, tienen TEA y discapacidad intelectual. No es que todos los niños con TEA tienen una inteligencia superior al promedio, ni tampoco que todos tienen una inteligencia normal promedio, y tampoco que todos tienen discapacidad intelectual. O sea, tanto hay niños con inteligencia superior al promedio, con inteligencia promedio y con discapacidad intelectual. Entonces, como señal de alerta, sí figura dentro de las señales de alerta de TEA. Ahora, también hay que fijarse en otros indicadores como el comportamiento repetitivo, el juego, la conducta, los berrinches, ¿no? Ese tipo de situaciones. Para que ustedes también lo tengan en cuenta y lo puedan considerar. Bien, creo que tengo tiempo para una pregunta más por ahí. Araceli, te escucho. Buenas noches. Me gustaría saber cómo se puede trabajar o enseñarle a un niño o niña que tenga autismo. Imagínate esa pregunta. Esa pregunta, imagínate, para responder esa pregunta voy a tener que pasar un diplomado de 8 meses de TEA y aún así no la respondo. ¿Cómo trabajamos con un niño con TEA? Va a depender de muchos factores, como en qué nivel están sus procesos cognitivos, cómo es su atención, cómo es su memoria, cómo es su concentración, cómo es su conducta, cómo está su comunicación, cómo está su lenguaje, cómo está su habla. Entonces, imagínense, es una pregunta muy, muy grande para poder responderla en un minuto, imagínense. O sea, habría de saber qué quieres trabajar con ese niño, qué dificultad has identificado que tú quisieras trabajar, qué área vas a trabajar, porque en el TEA hay que trabajar todas las áreas. ¿Tiene o no tiene discapacidad intelectual ese niño? Entonces, todo ello va a depender. Lo que sí, pues, debe tener todas sus terapias, ¿no? Terapia de comunicación, la de lenguaje pragmático, la terapia de lo que es ocupacional, muchas veces terapia física, terapia de modificación de conducta si lo requiere, también terapia de aprendizaje muchas veces, así que va a depender, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Depende de qué quieres trabajar,
de cómo es el niño, cuáles son sus características, y además del hecho de que tenga TEA o no, pues es muy variado, ¿no? Hay muchos y múltiples factores que hay que considerar. Ahora, el ideal es que se inicie la intervención siempre temprana, la estimulación temprana, de 0 a 3 años, para aprovechar lo que es la neuroplasticidad. A ver, entonces, bueno, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima sesión es el sábado. Les voy a pedir que no falten, que lleguen tempranito para poder terminar de conversar, que ahí vamos a ver ya no esta parte teórica, sino actividades, estrategias que podamos trabajar, y vamos a ver algunos ejemplos también en video de cositas que podemos trabajar. Yo les invito al diplomado en terapia del lenguaje, que ahí tenemos mucho más tiempo de poder explicarles detalle por detalle y compartirles los manuales para el trabajo de cada uno de los componentes del lenguaje, ¿no? Porque en sí, la estimulación es de lenguaje, no es estimulación del habla, nada más. Recuerden que si ustedes solo se preocupan por el habla, lo que van a conseguir es que el niño repita palabras sin sentido, y eso no funciona al final, porque muchos niños que van a ir a estimulación es porque tienen una condición. Ahora, cualquier cosita en relación a la clase, los materiales con el coordinador del curso. No sé si está por ahí nuestra coordinadora. No sé si está por ahí. Si tiene que darles algunas palabras. A ver, Sí, lo voy a docente, consultar. justamente Ahí le está. había mencionado, sí, exacto, justamente le había mencionado a todos los estudiantes que esta clase está siendo totalmente grabada también, y todos los estudiantes que se están certificando van a poder obtener las 2 clases grabadas, y se le va a compartir a todos los estudiantes de manera interna. El material de estudio también se le estaría compartiendo de manera interna a todos los que se están certificando. Todos los estudiantes que van a adquirir en el tema del diplomado me escriben de igual forma al interno para poder ayudarles a cada uno de ustedes, ¿sí? El diplomado dura 10 meses. El domingo comienza la segunda clase. El domingo culmina la segunda sesión. De igual forma, todos que me están escribiendo de manera interna, no se preocupen, ya he registrado su pago para poder tramitarlo, su certificado. Recuerden que de Lima, en este caso el físico es de 3 a 5 días, y en provincia es de 3 a 7 días aproximadamente. Los que viven en centros poblados y no se puede llegar, en este caso Olva, Curriero, Shalom, lo pueden recoger en la agencia, y todo es precoordinación. Los que se están certificando de manera digital, desde que realizaron su pago, comienza en este caso el trámite dentro de las 72 horas hábiles para poder otorgarle a su correo electrónico. De igual forma, cualquier duda o consulta, le estoy hablando en el grupo de WhatsApp para poder ayudarle a cada uno de ustedes. Nos vemos el día domingo. Que tengan muy buenas noches con todos.